mascotas, que eran otros elementos que cogía de otros juegos como Rogue y NetHack, y que él, bueno, estaba haciendo como un side project, ¿no? Entonces gustó mucho en la empresa en la que estaba y le pidieron que lo hiciera, pero en 3 semanas, él solo. Entonces le llevó 6 semanas hacerlo y básicamente lo hizo todo. Hizo la programación, hizo el diseño, el código, la narrativa que Fate la tiene, y contrató a algunas personas puntualmente para que le hicieran algunos aspectos del juego, pero se lo comió entero él. I was wondering if during that process of 6 weeks you came about the procedurality of some of the things in Fate to accelerate the game development process. The procedural nature of the game is kind of the only reason it was able to be made that fast, because no levels had to be designed. You just had to build the rule set, and if I could get the rule set working, then that could sustain the game for all whatever the rounding error of levels would be. I don't think I ever made a game that procedural again, but the real problem with that is that when things go wrong, they go very, very, very wrong. Efectivamente era un juego procedural, no podría haberlo hecho de ninguna otra manera si no hubiera sido procedural. Esas reglas que estableció le permitieron tener que saltarse una de las partes, los que hagáis videojuegos lo sabréis, más costosas del game design, que es el level design, de las partes que más iteración llevan, que más tienes que repetir. Entonces, con ese set de reglas, esa parte se la podía saltar. El problema de los juegos procedurales, que nunca he hecho otro juego con tanta proceduralidad, es que cuando las cosas salen mal, salen muy, muy mal. An example, please, of something going very wrong in procedural game. I think I was at E3 right after having released it, and it was just in the side of the booth that the company I was working for was at, and someone gave me a call and said that on some percentage of playthroughs there were no stairs on random floors, so you simply couldn't go any further downward. So I was on the show floor with a laptop trying to figure out what was possibly going wrong, and then a way to fix it that wouldn't reset all of your levels. Because when it's procedural, if you change anything about the rules, it changes everything. So if someone's already playing, it can change the game that already exists for them. That's amazing. El problema que os puede definir es cuando estaban presentando en L3, imaginaros un pequeño booth con su logo de la compañía y este juego en una de las esquinas, pues lo llamaron por teléfono y le dijeron, mira, hay un porcentaje de jugadores, un pequeño porcentaje de jugadores que de repente cuando están explorando las mazmorras no tienen escaleras. No tienen escaleras, no pueden ir a ninguna parte. Así que se puso con el portátil en ese booth de L3 a arreglar ese bug, teniendo en cuenta una cosa muy importante. Esto tiene que ver con los datos de salvado de los juegos, ¿no? Normalmente cuando tú estás en un punto de un dato de salvado, todas las variables de ese juego tienen un estado en concreto. Claro, eso depende de la partida que hayas seguido. Entonces tenía que arreglar el bug, pero no podía romperle los datos de salvado a toda la gente que ya habían jugado con el bug. Así que imagino que muy estresante. Pretty stressful. I imagine. Very stressful. Very stressful. So let's jump to Torchlight, which is a much bigger, of course, a much bigger game with a different thing. I want to know everything that you can tell us about the origin, not only of the idea of continuing, evolving the Diablo gameplay, but also the people that you did want to build this thing that you lead for 2 games. So this is kind of a long and complicated story, which might be hard to translate. The genesis of Torchlight was a game called Mythos. There was a company called Flagship Studios, which was made of ex-Wizard developers that were developing Hellgate London. And they hired me to create a very small studio, which initially consisted of me, to write a game using their network technology to prove it out before they released Hellgate. And that game was called Mythos. I don't know if you want me to keep going or if you want to do this in chunks. Maybe. Toda esta primera parte de lo que habla es de que había una compañía hecha por ex de Blizzard que querían lanzar un juego que se llama Hellgate London. Entonces contrataron a Travis para probar su sistema de red y comprobar si ese juego que iban a lanzar, en el que tenían puesta toda
toda su ambición, pues ese sistema de red iba a funcionar. Entonces Travis montó con ese equipo un primer juego que se llamaba Mythos. Eventually that game became a lot bigger and they wanted it to succeed on its own rights, so I was allowed to create a larger team. The project was going pretty well until Hellgate London shipped and did not do well, and the company needed money. So they used the IP from Mythos as collateral for a loan. Oh. Lo que ocurrió fue que el juego que estaba haciendo Travis Mythos gustó mucho. Entonces gustó tanto que los propietarios de la empresa le permitieron hacer un equipo más grande para que pudiera pues lanzar ese título no como una prueba para otro título, sino como un título en el que creían comercialmente. El problema fue que Hellgate London fue lanzado, fue un fracaso, y entonces se hizo algo que solemos ver muchas veces en muchas compañías americanas, y es usar el equipo de Mythos y lo que estaban haciendo como daño colateral para cubrir los gastos que había provocado el otro juego. So, Flagship Studios closed, and all of our work was now owned by someone else. And we had a team that was put together to make one kind of game, which was an isometric Diablo-style action role-playing game. We all still wanted to stay together, and we all still wanted to continue working. So we bought our office furniture at liquidation from the closure of Flagship Studios, moved about 5 miles, and started over. And we needed to choose something smaller and less ambitious that we thought we could make with the team that we had, and that was Torchlight. Imaginaos, esta historia me suena muy familiar porque sé que pasó lo mismo con Rebel Art Studios en España y con otras compañías. Imaginaos que acaban de cerrar el estudio, esta gente se conoce entre sí, saben que pueden hacer un juego y se encuentran con que todo el trabajo que habían hecho es propiedad ahora de otras personas, ese trabajo no lo pueden recuperar, pero su talento es suyo. Entonces deciden coger los muebles en una venta de segunda mano, los más baratos que podían, mudarse a 5 millas de donde estaba Flagship Studios y empezar un nuevo juego que tenía como base el ser un RPG isométrico como Diablo, que se llamaría Torchlight y que tenía un scope más pequeño. So tell us about the squeezing of the scope to fit this new size of team. Well, our team size was the same size. We had 11 people. That was what we had left over. And we simultaneously developed the game and went to seek funding. So I was either programming or in pitch meetings for I don't know how many months.